Buenas noches, estimados amigos. Estamos acá una vez más en este programa de filosofía y metapolítica que lentamente vamos desarrollando. Hoy nuevamente está con nosotros Silvio Maresca, lo cual es una tranquilidad para mí, porque puedo hablar más distendido. No es un entrevistado, sino es un coautor de este programa. Él ha hecho ya un programa y va a hacer otros programas también, así que estoy contento que estemos, Silvio. A mí me encanta, sabes, conversar contigo, obviamente, poder hablar un poco de filosofía, cosa Claro, que es poco frecuente en nuestro medio, ¿no? la verdad que sí. Bueno, yo tenía pensado hoy, si podemos hablar de dos temas, como tenemos media hora y media hora. El primero sería podríamos poner el título, el rescate de la política. Y el segundo es el tema de la espiritualidad, la nueva espiritualidad, la gnosis, ¿qué podemos decir desde la filosofía nosotros, sin caer en una cosa confesional ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros? Si realmente meditamos, no meditamos. Así que empezamos por el primero, el tema del rescate de la política, porque vos has escrito últimamente un artículo muy interesante también, y yo quería aprovecharte. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos a través de este programa y lo vemos también en las cátedras, que hay dos maneras hoy básicas de hacer política, de hacer filosofía. Y si por un lado están los investigadores que nosotros hemos entrevistado acá, y por otro lado están los tipos raros, porque son pocos, que son los que hacen filosofía especulativa, o los marxistas le dicen pensamiento crítico. Yo prefiero Sí, no, claro. la filosofía especulativa. Bueno, acá estamos con un filósofo especulativo, que sos vos. Gracias. Entonces, vamos a especular. Especular viene de speculum, que quiere decir reflejo. Es decir, vamos a hablar de lo que es el reflejo que nosotros tomamos de la realidad. Es decir, cómo reflejamos nosotros la realidad a través de nuestro pensamiento. Y si acá no hay libros escritos, no hay nada. ¿Cómo encaramos el tema de la filosofía, el rescate de la política? Hay sobre todo después de los años 70, 80, se produjo la filosofía política y la política en general fue reemplazada por la ideología. Esto lo dice Leo Strauss, que es un hombre que ha pensado el tema. Dice, entonces hay que volver a Aristóteles, dice en algún momento determinado. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la filosofía política fue reemplazada por la ideología. Sí. Entonces, y nosotros nos damos cuenta por las manifestaciones, porque la política partidocrática no da resultado, vemos todo el tema de la idea de simulacro adentro, vemos la idea de que se desvirtúa la actividad, la política como arquitectónica de la sociedad, ¿no? Vemos plantear, por ejemplo, la política como la relación amigo y enemigo en forma excluyente. Es decir, esto es lo que fenomenológicamente veo yo, por lo menos. No, te digo cómo lo pienso un poco, cómo pienso un poco la cuestión, ¿no? En el siglo XX, evidentemente, la política estuvo gobernada por las grandes ideologías. Las grandes, no digo grandes en el sentido de que sean maravillosas, sino en el sentido de que eran ideologías masivas, en el sentido fuerte, ¿no?, del término, en el sentido fuerte del término, ¿no? Como era el marxismo, claro, como fue el nacionalsocialismo, como fueron los fascismos, como fue el liberalismo también, ¿no? Claro, esto implicaba una situación de subordinación de la política respecto de estas grandes ideologías que, yendo todavía un pasito más atrás, en mi criterio, intentaron las ideologías reemplazar al Dios que moría, digamos, ¿no? Ahora, la quiebra de esas grandes ideologías, que podemos poner el punto final con la vergonzosa disolución de la Unión Soviética, le dio a la política una gran oportunidad, que era tomar realmente en serio el puesto de mando. claro. Creo que lo predicaba esto, no me acuerdo, algún líder chino importante, en algún momento, aunque eso no sucedía así en China.
Sin embargo, no sucedió esto. No. Lo que sucedió, en cambio, es que la política hoy es gobernada por ideologías light. Ya no ideología fuerte, sino ideología light. Pongamos, por ejemplo, el pensamiento socialdemócrata, Claro. el pensamiento social cristiano, Claro. el progresismo, El progresismo. el conservadurismo, El neoliberalismo. el neoliberalismo. Entonces, la política sigue siendo esclava de otra cosa, digamos, ¿no? Ajá. Así como se decía que la filosofía en la época medieval era sierva de la teología, etcétera, De alguna manera podríamos decir que la política sigue siendo esclava de estas ideologías. Entonces, nosotros quisiéramos pensar la política en sus propios términos. Un ejemplo de esto es Maquiavelo, indudablemente, ¿no? Sí, sí, sí. No porque yo sea maquiavelista, digamos, en mi concepción de la política. Otro ejemplo quizá mejor es Aristóteles, al que vos nombrabas, del cual se dice que el libro quinto de la política tiene mucha relación con Maquiavelo, ¿no? Sí. Porque Aristóteles no dejaba de ser un pragmático. No, indudablemente. Ahora, realmente la oportunidad para la política, para lo que Nietzsche llamaba la gran política, está abierta la oportunidad, pero hay que ver si alguien la toma, digamos, ¿no? Hay que ver si se toma. En nuestro país en particular no se está viendo esto, ¿no? Claro, y bueno, nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo. Perdón, quiero decir, toda política está sustentada y acompañada de ideas. Claro, bueno, pero no por eso de ideología, que no es la misma cosa, ¿no? Es una cosa distinta, ¿no? Esta distinción es muy buena entre ideas e ideologías, ¿no? Porque la ideología, en la definición que uno utiliza, o por lo menos el concepto que uno tiene, es un conjunto de ideas que en forma solapada defiende los intereses de un grupo, clase o sector. El carácter de ideas, el carácter de solapado o enmascaramiento y el carácter de defensa de intereses de un grupo, clase o sector. En el caso nosotros tenemos que poner en juego las ideas. Vos decías de Aristóteles, por ejemplo, todo el trabajo de Aristóteles es el trabajo extraordinario que hace sobre la clase media. Me acordaba yo a propósito de esta última manifestación. Claro. La función que cumple la clase media en Aristóteles es muy importante para la concepción política, porque él se da cuenta, él plantea la política como equilibrio, la política como arquitectónica. ¿Viste cuando dice en algún momento, dice, bueno, de las actividades superiores, indudablemente la superior es la filosofía, pero la filosofía es para pocos. ¿Qué es lo que mejor puede hacer el hombre común? Lo que es lo máximo que puede hacer el hombre política. Es la actividad del hombre común la mejor que puede hacer. Y claro, porque lo lleva a esa dimensión de lo común. De lo común. Y al decir de Heidegger lo instala en la perspectiva del ser, digamos, ¿no? Pues, viste como Heidegger plantea la polis como el lugar del ser. Exacto. Bueno, y ahí lo que es interesante es que nosotros podemos rescatar, es decir, para una política con mayúscula, poder rescatar la idea de los fines. Es decir, política de fines, no simplemente política de medios. Es decir, la política que nosotros estamos viviendo es política de medios, política de anuncios tras anuncios. Sí, pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? Sí, hay una enorme desorientación. Y nosotros tenemos hoy una presidenta que no para de hablar por los canales, pero no es una crítica, estamos hablando de la diferencia entre política menor y gran política. La gran política, el que se para en la gran política o en la política con mayúsculas, es aquel que de alguna manera fija los fines. Y vos tenés los fines medianamente claros. Si vos decís, bueno, no, los fines que tenemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el peronismo, son 3 fines fundamentales: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Bueno, muchachos, nosotros no podemos salir de esos fines. Hay 3 fines fundamentales. Bueno, yo tengo que, cuando arbitro los medios, tienen que estar orientados por este fin. Bueno, yo puedo plantear la justicia social y al mismo tiempo hacer una política jacobina, es decir, política de privilegios de grupos.
que es la ideología, porque ¿qué otra cosa es la política jacobina sino gobernar para los grupos? Cuando en realidad la política, la gran política, es buscar la concordia interior. Indudablemente, ¿No? indudablemente. Vos en ese artículo, Vos a ver, sabés contame mejor, un poco. no, ese vos sabés artículo. mejor que yo que la stasis, Claro. o sea, la guerra civil, Sí. era para los griegos, en particular hay que verlo en Platón, ¿no? Era el peor de los males. El peor. Tanto en el conjunto social como en la persona. Claro. Cuando la persona está disociada entre las distintas partes del Sí, alma, sí, ¿no? sí. Alma que no hay que entenderla Sí, en de modo, como si se tratara de algo etéreo y supraterrenal, por lo menos no así en los griegos, sino que es la vida misma, ¿no? En definitiva del hombre, ¿no? En la medida que es el que tiene la palabra, además, ¿no? Claro. Que eso es una cosa. Ahora, respecto a la ideología, y es importante volver sobre eso para mí, porque es lo que sigue obturando la posibilidad de la gran política, de esa política que tiene que ver, como vos decías, con la armonía, con la concordia, con la conducción de un conjunto complejo, de una totalidad compleja, ¿no? Creo que otra característica de las ideologías es que proceden miméticamente con las ciencias naturales. A ver. Es decir, partiendo de ciertos principios, digamos, y recurriendo a la experiencia siempre desde esos principios. Ahora, con una diferencia. Las ciencias naturales a veces se dejan corregir por la experiencia o por el experimento, dicho más rigurosamente. Mientras que la ideología no. La ideología funciona siempre a priorísticamente y engloba todo lo que sucede, cualquier acontecer, lo engloba en esa estructura axiomática, digamos. Y ¿no? esa estructura no se revé. Entonces no hay experiencia. Claro, no hay experiencia. No se llega a vivir una experiencia. Eso lo podíamos, por ejemplo, volcar un ejemplo, cuando te dicen que la dialéctica es tesis, antítesis y síntesis, por ejemplo, en el caso del marxismo, ¿no? Sí, entonces, sí. si vos aplicás la dialéctica a todo. A todo. Y allende la experiencia. Es decir, si la experiencia te la contradice es porque en realidad la experiencia está equivocada. Peor para ella. Peor para ella. De cualquier manera, la gente no funciona así, ¿no? Las manifestaciones del otro día en todo el país muestran que, bueno, la gente experimenta miedo, experimenta la inflación, experimenta, y es imposible que la ideología pueda contener completamente la experiencia. El día que eso llegue a suceder, como ha sucedido en su momento en la Unión Soviética, en Alemania, etc. El día que eso sucede, digamos, entramos en el terror ya, definitivamente, ¿no? En el totalitarismo, claro. Absolutamente. Pero en Argentina va a ser imposible, realmente, ¿no? Sí. Y eso no porque yo acompañe todas las manifestaciones que hemos vivido con el cacerolazo del otro día, ¿no? Hay muchas cosas que son desagradables, particularmente ciertas expresiones gorilas, como nosotros decimos, ¿no? Claro. Antiperonistas, que también poco contribuyen a eso que nosotros buscamos, que es la política con mayúscula, lo cual significa no suprimir las diferencias que hay entre los argentinos, en este caso, de todo tipo, sí, económicas, sexuales, idiosincráticas, etcétera, sino el arte de la convivencia de esas diferencias, de la convivencia armónica. Porque vos hablabas de las tres banderas del justicialismo, el peronismo, pero también acordate de que casi por encima de eso, Juan Perón ponía la felicidad del pueblo. Mirá qué concepto. Claro, sí, esto sí. sin Aristóteles no se entiende. No se entiende. Y la grandeza de la nación, aunque que es el famoso bien común, ¿no es cierto? Sí, eusum. y si vos querés también tener bien los demonios, ¿no? Claro. Los demonios no en el sentido... yo siempre lo he entendido, ese de la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, como el bonus comune, o si no el eusum, el vivir bien, el buen vivir. Eusum, el buen vivir. Ahora, ya que estamos hablando del tema de la gran política, se nos plantea un tema... Yo escuchándote a vos, nos planteamos un tema interesante que es el tema de la crisis de representatividad. Es decir,
Yo estaba hablando estos días con unos muchachos que hacen política y me comentaba, bueno, cuando la gente sale a la calle, se termina la política. Entonces yo le comenté, le digo, no es que cuando la gente sale a la calle es porque la representación política no representa a ese pueblo que dice representar. Es decir, hay una crisis de representación. Si yo votamos en un sistema democrático, pues votamos nuestros parlamentarios, cada uno el que más le piace, pero resulta que este hombre no cumple con la representación que yo le di, ese mandato que yo le di, hay una crisis de representación, es decir, no cumple con... Entonces este vaciamiento de la idea de representación no es algo que tendría que pensar uno cuando piensa en términos de gran política o de rescate de la política. Indudablemente, ¿no? Claro. Indudablemente, porque no se puede pensar en una democracia directa, lo sabemos, en una sociedad de masas, en una sociedad moderna, contemporánea, pero lo que hemos vivido en el país a partir de 1983, con la recuperación del sistema político democrático, es la consolidación, y creo que esto lo hablamos un poco la otra vez, es la consolidación de una suerte de clase, no me gusta mucho el término, ¿no? Pero digamos de una corporación, podemos decir, política, que tiene sus propios intereses, independiente de los intereses de la gente. Sí, son sí. otros. Son otros intereses, que son comunes entre ellos, más allá de las diferencias de partidos o de ideologías incluso. Sí. ¿No? Entonces, esta manifestación del otro día, tomo esto porque... Bueno, es el ejemplo que estamos manejando. Porque nuestro pueblo suele manifestarse así, ¿no? Por exabruptos, ¿no? Quizá no hay otra manera. Los encontró discutiendo cosas tales como el voto a los 16 años. Claro. Me parece que la gente no está demasiado interesada en ese tema. O en la reelección. O en la reelección. Claro, los encontró, ¿no?, discutiendo esto. Es decir, cosas que les preocupan a ellos. Claro, y nada más que a ellos. Bueno, esto muestra la crisis de representatividad, ¿no? Que el pueblo está preocupado por el tema de la seguridad, el tema de la inflación, el tema de la falta de trabajo. Esos tres temas fundamentales. El tema de la inseguridad, el tema de la inflación y el tema del desempleo son tres temas fundamentales que está reclamando el pueblo argentino, la sociedad argentina. Bueno, estos tres temas no se tratan. Se trata el tema, como decís muy bien, el voto a los 16 años, la reelección de la presidenta para modificar la Constitución. Ahora, vos sabés que a mí me pidieron de un periódico si quería escribir algo, me preguntaron si quería escribir algo sobre el tema del voto a 16 años. Y yo, bueno, aduje falta de tiempo. Claro. Pero en realidad, si vos me preguntás y te tengo que contestar honestamente qué pienso de eso, nada. No pienso nada, claro, de eso, nada. Ni a favor, ni en contra, ni porque sí, ni porque no. No se puede pensar, es un tema de no pensarse. Y me pasa con muchas cosas de lo que hoy se llama política. No me porque nada. La han reducido. Ahora, no sugieren nada. Vos fíjate nada. Vos fíjate pero no la nada de Heidegger. No te presenta nada porque no tiene entidad. Nada. No es un problema. Pueden votar, no votar. Quiero volver al asunto de la crisis de representatividad porque, mira, tengo una experiencia interesante. Estuve en la Universidad del Noreste hace 15 días dando unas charlas en el Chaco y casualmente uno de los temas fue la famosa Constitución del Chaco que había hecho Evita. Pero vos fijate, que conocés vos bien, ¿no? Pero vos fijate qué interesante, che. Estos tipos tienen un territorio despoblado en el 51. Y entonces, viste que siempre se dice que, bueno, el peronismo está vinculado al fascismo y cosas por el estilo. Bueno, eso es lo que dice el mundo liberal. Resulta que vino acá un tal Trakl, que era secretario general de la CGT de Yugoslavia. ¿En qué años? En el año 50 vino acá. Y entonces le presentaron a Evita. ¿Y usted qué tiene? Nosotros tenemos la República Cooperativa de Yugoslavia, era la República Cooperativa. Como tiene Guyana es República Cooperativa. Las épocas de Tito, ¿no? De Tito que era.
Y entonces, no sé cuál es la... había un abogado, Milton Ford, que conocí, ahora tiene 97 años, y que estaba, en ese momento, estaba casualmente ahí con Evita. Dice, pero nosotros estamos tratando de hacer una constitución provincial y tenemos muchas cooperativas, ¿por qué usted no viene? Y lo llevaron. Entonces, Tackel les dijo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, yo voy a, si ustedes le pagan el viaje, va a venir acá un teórico, un constitucionalista yugoslavo, Dajkovic, donde él les puede plantear el tema de la Constitución. Entonces le plantean, y le dicen a Sampaio. Sampaio le dice, no, que trabaje Milton Ford. Está muy bien lo que quiere hacer. Eso no está hecho. Dice él, hay un antecedente que es la Constitución irlandesa de 1934, pero ellos son marxistas. Le van a exigir partido único, le dice Sampaio. Sampaio que era el mejor que había. Entonces Milton Ford, que era un hombre que no tenía tanta capacidad intelectual, pero un hombre con mucho criterio, bien formado, cuando viene el teórico le dice, mire, nosotros tenemos planteado acá el tema de del pluripartidismo, porque somos peronistas, nosotros somos democráticos, nosotros también, le dice el otro. Sí, pero ustedes son democráticos de partido único, y no se puede entender la democracia de partido único. Nosotros queremos plantear varios partidos. Y la solución que tenemos es que se elija 15 diputados, porque dividió en la provincia en 15 distritos, 15 diputados por los partidos políticos y 15 diputados por las cooperativas o lo que hoy sería organizaciones sociales. Y así fue que llegaron sin pasar por el partido político, el monopolio del partido político, llegaron diputados de las organizaciones sociales al Congreso. Que es sumamente importante. Esto no se puede hacer ahora. Pero vos sabés que volvemos para mí a un punto, ¿no? La gran política esta que estamos buscando, o estamos tratando de conversar sobre eso, es solidaria de la experiencia. Y estoy llamando experiencia acá a lo nuevo, a lo no probado, a lo que se intenta, que puede salir bien o mal, ensayo y error si vos querés. Sí. Pero el ir por delante de la política, el obtener el puesto de mando respecto de las ideologías, o las confesiones o lo que fuera, implica este riesgo que es parte del experimento. Y eso fue una cosa maravillosa del peronismo, en su etapa clásica, como yo la llamo, que probaba cosas. Entonces después vienen los que dicen, no, eso era fascismo, no, eso era comunismo, no, eso era liberalismo, no importa. No era nada de todo eso. No era nada de todo eso, pero probó, inventó. Un paso adelante. Vos sabés que ¿no? Y me parece que se vincula con el tema de la representatividad, porque no sé si representar es simplemente volver a presentar. Claro, o espejar sencillamente sin modificar nada, ¿no? Es otra cosa. ¿No? Creo que representar implica también, no una vanguardia, no eso, pero sí de pronto poder expresar ciertos deseos o ciertas necesidades que a lo mejor para la mayoría son un poco ocultas todavía, pero que después se reconocen ellas. Exactamente. Porque digo, cuando la gente fue a votar en el Chaco, digamos, votó por el partido que había propuesto ese experimento. Claro. Entonces, había evidentemente un deseo o una necesidad que pudo ser expresada, digamos, ¿no? Nosotros vemos todos los días que la política yendo a la saga, viendo cómo es la famosa cosa de, y nosotros somos más, no podemos pensar a largo plazo, como te dicen los políticos, no podemos plantearnos los fines porque somos bomberos que vivimos apagando incendios. Pero si no das ese paso a la política, con mayúsculas, siempre vas a ser bombero. Claro, y bueno, y eso crea todo un estado, en nosotros crea todo un estado Entonces tenemos una clase de dependencia. Entonces tenemos una clase de bomberos. Esta política menor crea un estado de dependencia también, una dependencia política. Entonces tenemos un estado vicario, un estado que tiene poder en otro lado. Yo creo que estamos por terminar este bloque y creo que redondeamos un tema. Faltaría mucho, ¿no? Pero una cosita ahí, a ver, que se me acaba de ocurrir conversándolo con vos. Lo que hoy
tiene tanto prestigio y se llama gobernabilidad. Claro. Y que está pensado como satisfacer, aunque sea medianamente, las demandas múltiples de la población. Sí. Bueno, esto sería una buena ilustración de lo que yo llamaba ser bombero, no político. Claro, digamos, no poder de pronto dar esos pasos aventureros, digamos, que después la gente convalida. La gran política supone creación. La gran política perfecto. supone creación. Si no hay creación, si no creamos, morimos, decía Simón Rodríguez a Simón Bolívar, ¿no es cierto? Y nosotros estamos obligados a crear. Bueno, pasamos al segundo bloque y donde vamos a hablar del tema, este tema de la espiritualidad. Bueno. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Empezamos este segundo bloque y no quiero dejar de hacer una observación. En el bloque anterior hablábamos de la gran política y Silvio acentuó un aspecto fundamental. La gran política tiene que ver también con la expresión de esos deseos, de esas cosas que están en potencia del pueblo y que lo tiene que expresar. Nosotros lo sintetizamos, la gran política tiene que crear también, no solo administrar, sino crear. Y esto me lleva a una meditación que es metafísica. Normalmente, cuando uno enseña metafísica, dice que se ocupa del ente en tanto ente y las propiedades que a él le corresponden, que es la clásica definición a partir del ente. Entonces dice que la realidad es lo que es. Y ahí comienza a desarrollar todo. Nosotros venimos sosteniendo hace años que la realidad es lo que es más lo que puede ser. La realidad no es solo lo que es. La realidad es un conflicto de acto y potencia. Entonces lo que es real es el acto, pero la potencia también tiene una realidad. Entonces decimos que es un conflicto. Y esta definición que está tan interesante que dio Silvio sobre el tema de la gran política, que tiene que ver con esa potencialidad que tiene que expresar en la creación, tiene que ver con esta concepción del ente y de la realidad. La realidad es lo que es más lo que puede ser. Pasamos a otro tema, que es el tema de la espiritualidad. Pero no porque nosotros seamos espiritualistas, que no lo somos, yo no lo soy y Silvio tampoco. Pero nosotros en estos días hemos tenido una gran experiencia en Argentina porque vino un gurú de la India y metió 120.000 tipos a respirar, que era más o menos como meditar mirándose el ombligo. Esto me llamó la atención porque digo, bueno, ¿y nosotros tenemos algo que decir? Yo he leído una consideración que hizo un obispo argentino defendiendo lo que tiene que defender, que es el tema de la iglesia, diciendo, mire, ese tipo de meditación es una meditación que no tiene en cuenta el Espíritu Santo, porque nosotros meditamos sobre el Espíritu Santo. Bueno, y ahí termina la meditación de este obispo marcando la diferencia. Nosotros desde la filosofía, ¿podemos decir algo sobre la meditación? Yo creo que sí. Hay un texto famoso que son las meditaciones metafísicas de Descartes. De nuestro amigo Renato Descartes. Entonces, vamos a intentar acá con Silvio
a tratar de fijar algunos puntos, algunas pautas, algo que le dé a conocer a la gente cómo medita un filósofo. Cómo es que nosotros vamos elaborando, cómo no vamos a juntar 120.000, pero No. hablemos un poco de cómo realizamos la Si meditación. juntamos 120 ya sería extraordinario. No, claro, bueno. No, yo primero quiero decir una cosa. A mí el espíritu oriental, digamos, me resulta profundamente extraño. ¿Mm? No entiendo. Pero creo que este tipo de cosas como la del Rabí Shankar Sí. en Occidente se inscriben en una búsqueda de espiritualidad por parte de la gente, Sí. de mucha gente, pero que se intenta resolver por parte de esta gente de un modo facilongo. Claro. De un modo facilongo. Sí, poniendo la mente en blanco, cruzando las piernas, respirando profundamente. Digo, quizá ese tipo de cosas, ordenadamente y como corresponde, en un contexto cultural oriental, vamos a llamarlo oriental, no es la palabra más precisa, de cualquier modo, tiene pleno sentido. Trasplantado a Occidente, mientras comemos un sándwich de milanesa, respirando profundamente, no va, digamos, ¿no? Y es el negocio, aparentemente, de algunos vivos, porque también en el Oriente los hay. Ahora, es un síntoma de búsqueda de espiritualidad. Ahora, quiero decir, la espiritualidad es una cosa muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil, no tanto por una dificultad de formación, que también está, sino porque implica dedicarle, iba a decir mucho tiempo, la vida, no es mucho tiempo, es la vida, donde la verdad que uno, quienes experimentamos la meditación, el resto de las cosas las hacemos para sacarnos la rápida de encima y para poder seguir meditando, digamos. Para poder seguir pensando. En mí, ¿qué es la meditación? Y en mí es inseparable de un fino tejido de conceptos. Yo no puedo, soy occidental, no puedo pensar sin en conceptos, el vacío, digamos. No se puede Ahora, tampoco es un mecano, claro, digamos. ¿Cómo te podría decir? Yo desde joven es como que experimento cierta intuición de un más allá de lo ordinario. En lo ordinario mismo, muchas veces. Lo ordinario uno se mismo, pierde, ¿no? Pero algo que es extraordinario en lo ordinario. Y bueno, ¿cómo te puedo decir? No dejo de sorprenderme de que existan las cosas, de que exista yo, de que coma, de que duerma, ¿no? Todo me resulta de alguna manera sorprendente. Y la formación filosófica me permite hacer algo con esa sorpresa o con ese asombro, ¿no es cierto? Sí. Y me la paso todo el día dando vuelta con eso. Bueno, medio distraído de las demás cosas, ¿no? Bueno, se cayó Tales de Mileto al pozo también, así que... Sí, claro, es... bueno, yo te voy a contar qué es lo que me pasa a mí. Yo, me pasa mutatis mutandis, ¿no? Lo que te sucede a vos. Primero viene el tema de eso de que llamaban el asombro, que el taumazo, que yo lo traduzco al castellano nuestro como el darse cuenta. Primero me doy cuenta que algo me está llamando la atención. Me doy cuenta. ¿Desde dónde hago Siempre hay una cosa que no puedo dejar de vivenciar en la meditación, que es el tema de la persona. Yo soy el que estoy meditando. Como decía Scheller, único, singular e irrepetible. No puedo mi persona pasarla a un nirvana, mi persona pasarla a una indeterminación, mi persona, diluir mi persona en una no voluntas, por ejemplo, para hablar como traducía Schopenhauer, la voluntad, la no voluntad. No puedo, siempre es este existente que está acá, que está meditando. ¿Cómo medito? Medito a través de conceptos.
Si nosotros, como vos dijiste muy bien, nosotros meditamos a través de limitaciones, conceptos vamos limitando algo, nosotros le damos una vuelta al tema, otra vuelta al tema, es decir, definir es limitar, nosotros lo vamos dando vuelta, lo vamos observando, el objeto de abajo, de arriba, del costado, vamos haciendo la experiencia, digo, por objeto, para poner un caso muy elemental, porque uno medita sobre uno mismo, uno medita sobre entes ideales, sobre entes sobre entes reales, sobre los números. El número, que se medita sobre mil cosas. Pero el tema fundamental es que para mí, ¿no? Soy yo el que medita, no puedo desprender mi personalidad mi persona de la meditación. Pero no sentís extrañeza a la vez ante tu propia persona. Claro, y uno siente extrañeza ante las cosas. Uno se siente a veces perdido, porque digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué me importa esto? ¿No? Es decir, o te traen en un momento determinado, te traen un problema cuando vos estás pensando, estás pensando sobre el tema de la libertad, estás pensando sobre el tema de el tema de la justicia, o estás pensando el tema de la inmortalidad, que se da. ¿Cuántas veces te preguntan, ¿y usted qué es la inmortalidad? Bueno, entonces, están mil temas que se dan en filosofía. El tema de la liberación, el tema de que somos nosotros, el tema de la identidad, el tema de la cultura, del multiculturalismo. Entonces, también te da esta meditación, pero nuestra meditación, ¿qué diría? Yo te digo, tiene un quantum de accesis. También absolutamente. Tiene un quantum. Nosotros no es que uno sea... No, pero incluso podríamos plantear un accesis desde la incredulidad. Mira lo que te digo. Pero te quiero... ¿Por qué? Porque nosotros en el fondo estamos convencidos que la verdad es. Pero te quiero dale. aclarar una cosa, por lo menos como me sucede a mí, seguramente también a vos. Porque no es que porque somos ascéticos pensamos, sino que el pensar nos exige limitarnos en ciertas cosas. Exacto. Porque a mí me gusta el vino, las mujeres, la joda. Claro. Soy un ser viviente y lo más plenamente posible. Pero cuando uno medita, pero el pensar me arrastra y me dice no, hasta acá porque mañana tenés que seguir con esta idea. Claro. O tenés que retomar ese tema. Hay un acceso, sí. ¿No? Entonces, pero entiéndase bien, no es que si uno practica el ascetismo necesariamente va a pensar. No. Sino que el ascetismo en nosotros... La tarea misma, ¿no? Como cualquier otro trabajo en el fondo. La tarea de meditar. Pero es importante lo que estamos conversando, ¿en qué sentido? En varios sentidos, ¿no? Pero uno es que, es casi, yo vuelvo, hoy la tengo con eso, pero la verdad que es así. La meditación es una experiencia, y es una experiencia de vida y de años y de trabajo y de esfuerzo. Trabajo gozoso, por supuesto, placentero, pero trabajo al fin. Entonces, cuando uno busca soluciones mágicas, yo diría, no las hay. No las hay. No es que porque yo voy a ver a Rabí, o porque voy un día a la iglesia, o porque leí tal libro, o ya me voy a salvar, porque además ni siquiera se trata de salvarse. No es esa. Yo creo que se trata de, en todo caso, enterarse que uno está pasando por la vida. Hay dos o tres puntos que tienen que... Si este programa lo miran 120.000 personas. Hay 2 o 3 puntos que tienen que enterarse. Primero, que nosotros meditamos a partir de una base, de una cierta racionalidad. No meditamos sobre la irracionalidad porque se piensa, los filósofos piensan en Occidente a partir de conceptos con conceptos. Indudable. Esto no cabe ninguna. Y segundo, cuando uno medita, la meditación siempre es personal. La meditación es única, singular e irrepetible. No se puede meditar por otro. No se puede meditar, unirse a un alma cósmica, a un entendimiento a gente común, como decía Avicena, por ejemplo. Entonces, nosotros siempre tenemos esta idea de persona. Esto no viene de la tradición greco-romana, esto no cabe ninguna duda, y como dice Silvio, nosotros no podemos saltar sobre esta tradición, no podemos saltar.
Una vuelta le preguntan a Heidegger, este japonés, viste, yo escribí un trabajo Heidegger y los orientales, y le preguntan a Heidegger un momento, tiene un japonés, ahora no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero el tipo estuvo como 20 años yendo a Alemania, hablaba alemán, sabía todos los libros de Heidegger. Y dice, ¿y usted qué opina, Heidegger? ¿Qué le parece el mundo oriental? Lo único que dije yo, dice, mire, yo mucho no entiendo. ¿Y usted qué piensa que pensarán ellos? Ah, no, eso ya no sé nada. Yo no puedo, no sé qué es lo que entendieron ellos de mí. Yo de ellos prácticamente no sé nada, porque estamos con dos conceptos de ser, con dos conceptos de persona totalmente diferentes. Y cuando vos como en China tenés una escritura pictográfica, ¿cómo nosotros nuestra escritura es fonética? O sea que ya ahí hay una diferencia abismal, digamos. Sí, bueno, entonces esto no tiene que ver un poco que una sociedad, sobre todo una sociedad, la sociedad porteña, que es básicamente donde se manejó todos estos pseudo místicos que tenemos, porque este es un grupo, hay un montón de pseudo místicos. Sí, no. Vos lo ves, todavía yo veo escrito por la calle los carteles de Silo. Silo, ¿Viste? bueno. Silo hace 40 años que vive de Y esto. ahora murió Silo ya, ¿no? ¿Ah, murió? Murió, sí, hace unos años, pero quedó el Partido Humanista, que son sus seguidores. Claro. Ese Partido Humanista. No, hubo muchos. Ahora esto es una manipulación. Pero yo vuelvo a decir, o sea, ¿no? Evidentemente hay una búsqueda de espiritualidad. Sí. Ahora, lo que se ofrece en el mercado es muy ¿no? pobre. Es muy pobre, pero también releva del esfuerzo del que estamos hablando. Claro. Porque yo tengo un rato de paz, respirando en cierta manera, cruzando las piernas de otra forma, etcétera, y creo que de alguna manera he satisfecho mi cota de espiritualidad. Bueno, pero eso es un placebo. Porque estamos hablando de la filosofía. Un placebo es la medicina que estamos te dan. Hablando de la filosofía, Alberto, pero podríamos hablar de la santidad también, ¿no es cierto? Claro. Que es otra forma de espiritualidad. Y la santidad implica enormes sacrificios, gozosos para el santo. Sí, goza el santo, no es que es un tipo que sufre, goza. Sí. Pero implica enormes sacrificios. Bueno, esto que quiero decir, no hay espiritualidad sin trabajo, en el fondo. Exacto. Porque en el fondo había un principio fundamental que dice que en el orden espiritual el que no avanza retrocede. Porque el orden espiritual supone el acceso y supone ese trabajo permanente para avanzar en la vida del espíritu, en penetrar en el sentido profundo de las cosas. Y cuando me dicen muchas veces la santidad, lo sacro, claro, lo que en realidad lo sacro siempre, lo sagrado es Dios, esto no hay ningún problema. Pero ¿cómo se manifiesta eso? Esto es lo que llamaban los antiguos la actio sacra. Es decir, la acción sacra es la que nos permite vincular con lo sagrado. Y esta acción sacra se ha diluido. Es decir, la acción sacra es la ceremonia por la cual yo celebro a Dios. El culto. El culto. Entonces, pero esa ceremonia, dice Mircea Eliade, y Tomás Molnar, Mircea Eliade, dice, muchachos, lo que se ha perdido es la actio sacra, es decir, no se realizan acciones sacras, se realizan pseudoacciones, porque la acción sacra supone una ritualidad, supone un mensaje, supone un esfuerzo, supone un accesis, supone una penetración, supone una reiteración increyendo del acto sacro. Como así nosotros... Es una repetición creadora. Como nos pasa a nosotros, o nos tendría que pasar, si llegáramos un día a ser grandes filósofos, que es, vos vas avanzando. Vos no sos el mismo Silvio de hace 20 años que ahora, porque fuiste avanzando, porque tengo más experiencia. Tenés más experiencia, más conocimiento. Vas acumulando, tenés una mayor privación de tus mismas cosas, sí, las dominás mejor. Es decir, y esto, el tema de lo sacro, yo con esto te cedo la palabra, si no voy a monopolizar yo, y no quiero. El tema de lo sacro se manifiesta en la acción sacra. Y el tema es que el mundo se ha desacralizado porque no se realizan acciones sacras. Mira, ¿sabés lo que pienso yo? Lo que me sugeriste. Me acordé de una cosa que plantea Nietzsche. Federico Nietzsche, vos sabés que es una
de los pensadores que yo he trabajado más, o he leído más, que le preocupa a él muy centralmente con la muerte de Dios, que es la pérdida de las maneras, Claro. la pérdida Mira del vos. estilo. Ajá. Entonces, la grosería creciente, ¿no es cierto?, en la forma de comer, en la forma de vestir, en la forma de dirigirse a las otras personas, digamos. Entonces, cuando vos decías esto, más allá de lo religioso, yo estaba pensando cómo el culto, lo resumían en la palabra culto, lo que vos hablabas sabiendo mucho más que yo de eso, preparaba o educaba en las buenas maneras. Digo, porque las ceremonias, cosa que hoy despreciamos tanto, que nos parecen superfluas y vacías, que yo, lo ceremonial, digamos, educa en las buenas formas, de cómo tratar a los otros, cómo vestirse, cómo tratar a las cosas, cómo comer. Yo me acuerdo cuando fui director de la Biblioteca Nacional, una de las primeras cosas que hice, porque me la ofreció la Embajada de Japón, fue la ceremonia del té. Se hizo en la Sala Borges, se llenó de gente. Sí, sí, Y sí. realmente es maravilloso, Qué digamos, va. ¿no? Y sobre todo en las culturas que corren el peligro de envejecer. Esas culturas, más que ninguna otras, necesitan de las buenas maneras. De las buenas Pero maneras. fíjate qué mal que se come. Andá por el centro, andá por San Martín, por Reconquista, por Corrientes, El un día al famoso mediodía. fast- Qué mal que fast se food. comen. Fast Exacto. food. Se come mal. Por lo tanto, también se digiere mal, por lo tanto, se duerme mal. Todas esas cosas son muy importantes. Así que Cómo esta observación dormir, cómo hace comer. Nietzsche. Esta Así es. observación hace Y Nietzsche. sobre todo la refiere a Estados Unidos, donde él ve que eso se va poniendo El cada vez peor. gigantismo, Estamos hablando de todo. 1870, 1880. Él ya veía, ya veía eso, ¿no? Esa forma de vivir. Y le preocupaba máximamente justamente por la pérdida de la religión y de la moral, que también son formas, ¿no es cierto? Implican formas. Sí, sí, La moral sí, sí. también. No es solamente, como piensan los protestantes, la moral una cosa de la intención secreta o última del sujeto. Y te digo una cosa más, y te dejo. No, sí, me Vos interesa. fijate cómo la categoría de sujeto, creada por la modernidad, digamos, Sí, a partir de Descartes, está en una crisis, yo creo, irreversible, a pesar de los esfuerzos de Lacan y de psicoanálisis. La categoría de persona permanece indemne, digamos, aunque exige, por supuesto, que la pensemos cada vez. Sí, No nos limitemos a decir, eso es un no repensar podemos decir- permanente. no No podemos podemos decir dar la cuerpo más definición alma más espíritu. o la definición de Boecio y quedarnos Claro, en eso, claro. ¿no? Sin embargo, sigue estando haciendo preñada de futuro. Me estás haciendo acordar de algo esto de los modales y demás, ¿no? La vez pasada yo escribí un artículo sobre el tema de la crítica a la cosa en sí en Schopenhauer y cité dos autores argentinos. Te cité a vos y cité a Castellani. Y me fui a la Biblioteca Nacional, me hiciste acordar, a buscar el libro. Por supuesto que no me dejaron ni sacar fotocopia, porque era una revista de 1950, y dice, bueno, al final me la consiguió Bandieri, pero yo leía ahí, estaba leyendo ahí, y dice Castellani, dice Chopin, porque con esa cosa deschavetada de Leonardo Castellani, que fue un gran escritor argentino, que fue un hombre que fue un gran teólogo y hizo filosofía también, ¿no? Y un gran cuentista y cuentos policiales. Dicen que es el Chesterton en castellano. En España ahora le están sacando las obras a él, ¿no? El famoso Chesterton en castellano. Entonces, leyendo a Chopin, ¿no? Le dice Chopin, dice, el protestador del protestantismo, le dice a Chopin. Y en un momento determinado dice, es que Chopin se da cuenta de una cosa fundamental. Le atribuye a Schopenhauer. ¿Qué es? Que el protestantismo no tiene accesis, mientras que el catolicismo sí. ¿Y por qué no tiene accesis el protestantismo? Dice Castellani, ¿no? Dice, porque el protestantismo no exalta y no propone y no lleva a la práctica el celibato sacerdotal, que es la más difícil accesis que tiene el hombre moderno y que yo tengo, dice Castellani. Sí, claro, ¿Qué? claro. Pues fíjate qué interesante.
nosotros estamos hablando de esto del acceso, y pues digo porque nos ayuda Schopenhauer a pensar el tema del acceso. Es que el hombre religioso, auténticamente religioso, no debe tener, no soy un hombre auténticamente religioso, ya soy un filósofo, o pretendo ser. No debe tener demasiado interés tampoco en el contacto carnal o en el matrimonio, menos todavía, porque lo perturba. ¿Te molesta? Hay momentos que vos imaginás un religioso profundamente unido con Dios, consagrado a Dios, atendiendo al nene de 4 años. Yo la verdad no lo veo. Pero hay que recuperar las auténticas relaciones de celibato. Ahora, ¿cómo se dio cuenta Schopenhauer? Yo no sé en qué parte habrá leído en alguno de los días eso no lo tengo. Pero vos fíjate, eso lo trae. Para el hipómeno. Ahí está, por ahí. Seguramente. Che, yo creo que hemos, sin ser nuestro tema de meditación, creo que hemos podido desarrollar en gran parte este asunto que nos habíamos propuesto el tema de lo sagrado, el tema de la sacralidad, el tema de la meditación, de cómo se medita en filosofía. Yo te agradezco, Silvio, muchísimo esto. Te agradezco. De cual los especialistas de filosofía no tienen mucha idea, por eso es importante que nosotros que lo experimentamos lo podamos contar. Exactamente, porque en el fondo nosotros todavía hacemos filosofía con carácter especulativo, o como pensamiento crítico, filosofamos, sencillamente. ¿no? Y esto es como se aprende a nadar nadando. ¿Cómo es? Así es. Che, Silvio, muchas gracias por esto. A vos por este rato. Y te dejo de meditación conjunta, que no es fácil la meditación conjunta, pero creo que nos salió bastante bien. Sí, ha sido un esfuerzo. A mí tuve que hacer un esfuerzo para poder volcar esta experiencia tan personal, Bueno, le agradecemos a los oyentes y al director.